Gracias. Gracias. Muy bien. Es tiempo de vacaciones y no debería yo de estar hablando del trabajo, pero eso es lo que Dios puso en mi corazón. Las 2 semanas pasadas hemos estado hablando acerca de el trabajo y hemos dedicado 2 sesiones para hablar acerca de el orden de Dios para los trabajadores, para aquellos que son empleados, para aquellos que sirven en cualquier clase de trabajo. Y hemos encontrado cosas muy interesantes y hay mucho más en la Escritura acerca de esto. La principal razón por la cual yo sentí hablar acerca de esto es que en el capítulo 6 de 1 de Timoteo, que es de donde estamos partiendo, hay una idea central que es el contentamiento. El propósito entonces de estos temas que estamos compartiendo es que cada uno de nosotros podamos encontrar contentamiento en nuestra vida, en cualquiera de las cosas que nosotros estemos haciendo. Yo creo realmente que Dios quiere que seamos felices en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Aquí tengo que hacer una interrupción para darle la bienvenida a nuestra turista tabasqueña, que andaba muy lejos por mucho tiempo, pero ya la veo que está de regreso y nos da mucho gusto verte y tenerte aquí. Entonces, yo creo que el propósito de Dios es de que estemos contentos en cualquiera que sea el papel que nos toca jugar en la vida, cualquiera que sea el trabajo que desempeñemos, el oficio, la profesión que desempeñamos. Creo que Dios quiere que estemos contentos, que disfrutemos lo que hacemos. Yo quisiera, si tú trabajas en el gobierno o en la iniciativa privada, en cualquier tipo de trabajo, yo quisiera que tú seas el trabajador más feliz de esa empresa o de ese lugar de trabajo, que tú estés allí con una sonrisa de oreja a oreja todos los días, todo el tiempo, que disfrutes lo que estás haciendo. Si tú eres una personita que vas al trabajo y que te cuesta trabajo levantarte en la mañana porque dices, hoy otra vez tengo que ir a ese trabajo, entonces quizá debes de cambiar de trabajo. No sigas allí. Quizá hay algún problema. Cada situación es muy particular y a veces Dios quiere que tengas problemas en el trabajo porque Dios está trabajando en tu vida, ¿no? Entonces a veces no siempre la voluntad de Dios es que cambies de trabajo, pero hablando en lo general, si no te causa satisfacción lo que haces, cambia de trabajo. Ya sé que te costó mucho estudiar para ser, no sé, para ser doctor, te quemaste las pestañas, es una de las carreras que más exigentes que hay, pero si no eres feliz haciendo eso, pues cambia de chamba, cambia de profesión, cambia el rumbo de tu vida, porque yo creo que Dios quiere que tú tengas contentamiento, satisfacción en lo que haces. Entre las cosas que vimos para disfrutar nuestro trabajo,
debemos de trabajar por la razón correcta. La mayoría de la gente trabaja por el salario, por la quincena, por el dinero, pero eso no puede ser la razón fundamental de tu vida. Necesitamos trabajar no por el dinero, ni siquiera para agradar a nuestro jefe, ni siquiera para cumplirle, no sé, los deseos a nuestros hijos, a nuestra esposa. Necesitamos trabajar para Dios. Necesitamos hacer nuestro trabajo para agradar a nuestro jefe de verdad, que es el Señor Jesucristo. Necesitamos trabajar para la gloria de Dios. Las cosas que hacemos, cualquiera que sea nuestro trabajo, si nuestro trabajo es barrer en las oficinas, si nuestro trabajo es trabajar con diamantes, si nuestro trabajo es maquinaria costosísima y de alta tecnología, cualquier cosa que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. La calidad de nuestro trabajo debe redundar en gloria para el nombre de Cristo. Un cristiano no puede ser un trabajador chambón, no puede ser un trabajador de ahí se va. Un cristiano debe de trabajar con máxima excelencia, porque lo hace para la gloria de Dios. Nosotros debemos trabajar con energía, sin flojera, con entusiasmo, con excelencia. También debemos ser dignos representantes de Cristo. Nosotros en nuestro trabajo, donde quiera que éste se desempeñe, en la oficina, en la fábrica, en la empresa, donde quiera que nuestro trabajo se desempeñe, necesitamos ser dignos representantes de Cristo. Donde quiera que estamos, la gente con la que nos relacionamos, nuestros proveedores y nuestros clientes, todos necesitan ver en nosotros a un embajador de Cristo, porque eso es lo que somos, eso es lo que Dios quiere que seamos. Nuestro carácter, nuestra integridad, nuestro estilo de vida cristiano deben de reflejarse en todo lo que hacemos. Aunque eso a veces puede costarnos. Trabajar con honestidad, trabajar con integridad, a veces puede costarnos. Pero al hacerlo, nosotros estaremos representando dignamente a Cristo. Cuando hacemos todo esto que hemos mencionado, entonces nosotros habremos ganado el derecho de hablarles de Dios. Habremos ganado el derecho de hablarles de Dios, porque nosotros estaremos respaldados por un testimonio correcto, positivo, que va a abrirnos puertas, que va a abrirnos oportunidades, que va Dios a poner delante de nosotros citas divinas, oportunidades divinas, en que alguien se va a acercar a nosotros y nos va a decir: ¿sabes qué? Te he estado observando, vi cómo manejaste aquel problema, vi cómo manejaste aquella situación tan estresante. ¿Qué tienes? ¿Cómo lo haces? Y entonces se abre la puerta para que tú los lleves a los pies de Cristo en ese momento. Y eso será algo muy poderoso y muy satisfactorio. Pero bueno, aunque hay mucho más que hablar acerca de el trabajador, ahora queremos hablar acerca de los jefes, ya sea que sean dueños de negocios, o que sean gerentes, o que sean supervisores de otras personas. Queremos hablar de eso también. La Biblia habla de eso también. Y igualmente nuestra intención al hablar de esto es ayudarlos a encontrar en su negocio, en su trabajo, en lo que hacen, una plena satisfacción, contentamiento en sus vidas. Y eso es algo que solo podremos lograr cuando sigamos los principios de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de nuestras responsabilidades
cuando somos dueños de un negocio, cuando tenemos gente bajo nuestra autoridad, ¿cuáles son los principios bíblicos que debemos de aplicar en nuestro negocio, en nuestro trabajo, si es que nosotros queremos encontrar el contentamiento, la satisfacción, la bendición de Dios en nuestra vida de negocios o en nuestra vida laboral? Nosotros nos referimos a el pasaje en Efesios 6 y ahí hablamos acerca de los que sirven. Efesios 6, versículos 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, ahí hay varias cosas que tienen que ver con los siervos, con los que son empleados, con los trabajadores, con los que tienen cualquier clase de trabajo, pero luego cambia la palabra para dirigirse hacia los amos, hacia los jefes, hacia los que tienen un negocio, a los que han emprendido algún negocio, y les dice a ellos: haced con ellos lo mismo. Las cosas, los criterios, los principios que hemos aquí enumerado para los trabajadores, los jefes también deben de aplicar esos mismos principios, hacer lo mismo. Entonces, yendo otra vez por ese mismo camino que hemos mencionado acerca de los que son empleados, los aplicamos ahora a aquellos que son jefes, aquellos que son dueños de algún negocio. Y la primera cosa es que debemos hacer negocio por la razón correcta. Y aquí, aunque pudiera esto ser extraño, sonar extraño a los oídos de muchos, la razón correcta para emprender un negocio no es el dinero, no debe de ser el dinero. La razón correcta no puede ser la codicia, el anhelo de enriquecerse, el anhelo de tener mucho dinero para cumplir algún sueño exótico de la juventud. No. Si ustedes leen la vida de los hombres de negocios de mayor éxito en la historia, van a encontrar que ellos no lo hicieron por dinero, sino que lo hicieron porque era algo que disfrutaban hacer. Era algo que les gustaba, que se sentían satisfechos, que sentían que estaban siendo de bendición para otros. Era algo que les provocaba una satisfacción el hacer ese negocio, el hacer esa empresa, y el dinero llegó después como un subproducto, como un resultado adicional. Un poco como dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros somos movidos por la codicia, por el afán de tener dinero, eso, la Escritura nos enseña, lleva a tremendos fracasos en la vida del hombre. No es el dinero entonces lo que nos debe de mover en una manera primordial para hacer un negocio, para poner un negocio, para ser un jefe, para llegar a una posición más alta. Tampoco es el orgullo, tampoco debe de ser el anhelo de tener una posición para ser el que manda, para ser el que toma las decisiones, para ser el mero jefe.
sino que necesitamos nosotros buscar lo importante en primer lugar, y eso involucra a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que caminar primero en su voluntad. Tenemos que servir a Cristo en todo lo que hacemos. Tenemos que reconocer a Cristo como nuestro jefe. No importa si tú eres el jefe, tú tienes un jefe que se llama Jesucristo nuestro Señor, sabiendo que tenemos que rendirle cuentas a Él de todo lo que hacemos. Ahora, el Señor nos da talentos, nos da recursos, el Señor nos da habilidades, el Señor nos da ciertas ideas, ciertos proyectos. El Señor pone en nosotros esos talentos, no necesariamente monetarios, dinero, pero pone en nosotros capacidades únicas y especiales, y el Señor quiere que nosotros hagamos algo con eso. Claro que sí. En la parábola de los talentos, cuando el Señor entrega talentos a cada uno de sus siervos, dice allí que a cada uno le entrega según su capacidad. Y eso es interesante, porque no todos tenemos la misma capacidad. Alguno quizá ha intentado poner un negocio y ha fracasado, porque eso no es su llamado, eso no es su talento, eso no es su capacidad. Entonces cada uno tiene que moverse de acuerdo a la capacidad que Dios le da y de acuerdo a los talentos que Dios le da. A alguno de los siervos le dio 5 talentos. Y dice la parábola, está en Mateo 25, que este que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos. Fue y negoció con ellos. Hizo negocio. Tomó lo que el Señor le dio y ganó. Y esto es algo que el Señor va a elogiar. Cuando hicieron ese negocio y obtuvieron ganancia, el Señor les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor quiere que nosotros hagamos negocio con los talentos que Él nos ha entregado. Alguno otro, el que recibió un solo talento, fue y lo enterró, no hizo nada. Y entonces el Señor le dice a él: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lo que el Señor le reclama entonces es que lo mínimo que debiste haber hecho fue meterlo en una inversión, ganar intereses, y me hubieras entregado entonces lo que te di más los intereses, y eso habría estado muy bien, lo mínimo. El punto es que nosotros todos hemos recibido talentos de acuerdo a nuestra capacidad, y necesitamos rendirle cuentas al Señor acerca de los talentos que Él nos ha entregado. Necesitamos reconocer que tenemos un jefe, y lo que hacemos en nuestro trabajo o en nuestro negocio con los talentos que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos que rendirle cuentas de eso al Señor. Colosenses 4:1 lo dice así: amos, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Entonces, la razón por la que nosotros trabajamos y la razón por que hacemos negocios es porque nosotros tenemos un jefe que nos ha dado talentos y que debemos de usarlos, negociar y sacar una ganancia para rendirle buenas cuentas al Señor. Trabajamos para Dios. Y más, enfocando más en esa dirección, trabajamos para la gloria de Dios. Hay muchas razones para establecer un negocio, para lanzarnos a una empresa.
podemos hacerlo para crear un patrimonio. Y bueno, eso está bien. Queremos crear un patrimonio para nuestra familia y entonces queremos hacer un negocio. Queremos dejar una herencia para nuestros hijos quizá. Y no está mal este deseo de querer formar un patrimonio. Nada más siempre debemos de recordar que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y lo hacemos gracias a la ayuda y el respaldo que el Señor nos da. Y que cuando nosotros tenemos éxito, algún éxito en los negocios, no es para que nosotros nos levantemos el cuello, sino que en todo debemos reconocer a Dios en nuestra vida. Dice Deuteronomio 8:17, mi poder, que no digas en tu corazón, Deuteronomio 8:17, que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder. Cuando nosotros emprendemos un negocio, necesitamos mantener nuestros ojos en Cristo. Él es nuestro jefe y Él es el que nos da la capacidad para tener éxito en el negocio que hayamos emprendido. Podemos entonces tener otras razones para poner un negocio. Quizá una cosa importante que tenemos que considerar es de que nuestro negocio debe proveer bienes y servicios para el bien de la comunidad. Si nosotros como creyentes vamos a establecer un negocio, necesitamos pensar en que sea para el bien de la comunidad. Y aquí hay cosas tan simples como la decisión de poner una tienda para la venta de cervezas o no. ¿Será la voluntad de Dios que yo ponga una tienda para vender cervezas o no? Fíjense que es un buen negocio. Fíjense que se gana buena lana. Fíjense que hay la oportunidad. ¿Quién sabe qué? ¿Será eso la voluntad de Dios? Yo creo que eso no le hace bien a la comunidad. Eso no le hace bien a nuestro prójimo y no es un negocio en el cual nosotros queremos invertir. Otra cosa es de que poner un negocio debe tener como objetivo el proveer trabajos bien remunerados para los empleados. Hay gente que pone un negocio y busca empleados para explotarlos. En este último tiempo han estado llegando a México y particularmente a Monterrey muchos negocios coreanos. Y esos negocios coreanos, no todos, pero algunos de esos negocios coreanos han venido para explotar inhumanamente a los trabajadores mexicanos. Hasta han salido en las noticias, según me han comentado, videos de estos jefes coreanos maltratando, pateando, insultando a sus trabajadores, exigiéndoles jornadas excesivas a sus trabajadores con la amenaza de que si no lo hacen pues van a perder su empleo, pagándoles lo menos que sea posible, etcétera, etcétera. No es eso el plan de Dios para un hombre de negocios. Necesitamos pensar siempre cuando ponemos un negocio y contratamos a una persona en darle un salario justo y el darle un trato adecuado. Y bueno, quizá antes de decir más, hay una palabra que yo creo que es justa y necesaria de decir acerca de aquellos que se atreven a poner un negocio, a lanzar una empresa. Una palabra de ánimo para ellos, porque en realidad creo que poner un negocio, especialmente en México, es una cosa heroica. ¿Por qué? Porque
cuando alguien pone un negocio en México, tiene que luchar a contracorriente contra un montón de cosas. Tiene que luchar contra el gobierno con tantos trámites burocráticos y trabas burocráticas de todo tipo y corrupción en todos los niveles de gobierno para todo lo que uno quiera hacer en este país. Tiene que luchar contra las autoridades de Hacienda, del SAT, porque, wow, cómo han puesto trabas y dificultades, y ahora que hay que hacer la factura electrónica, ahora que tenemos que hacer quién sabe cuántas y cuántas y cuántas cosas para poder reportarles todo lo que ellos quieran, y cada mes hay que reportar y la lista de no sé qué y el reporte del otro qué, y no me pagaste quién sabe qué, y todo el tiempo hay que estar perdiendo el tiempo para tener satisfechos a... Me acabo de cortar. Algo está pasando, gracias. Las autoridades laborales, qué pesadilla con las autoridades laborales. Las leyes en México están hechas desde la revolución o por allá, para favorecer al trabajador, porque en los tiempos de Porfirio Díaz había una explotación, una esclavitud tremenda. Entonces las leyes están hechas para proteger al trabajador, pero ¿en qué pesadilla se han convertido las leyes laborales? Realmente en México se necesita una reforma laboral de verdad, porque wow, hay una mafia espantosa en todos los niveles laborales en el gobierno, que las empresas tienen que estar constantemente defendiéndose y gastando en contra de demandas de toda clase, muchas veces injustificadas. Y luego va uno ahí a la cuestión de la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué de mafia? Hay una cosa que se llaman sindicatos blancos. En una ocasión nos visitaron allá en el DF, en los inicios de la empresa, nos visitaron el sindicato, quién sabe cómo se llamaba, y nos dijeron, pues somos el sindicato fulano de tal. ¿Tú tienes, aquí hay un sindicato? No, pues no, ni nos imaginábamos que eso se requería. Ah, pues entonces nosotros vamos a ser tu sindicato, o nos contratas o te cerramos. Te ponemos aquí un campamento en la puerta de tu negocio con banderas de huelga, y nos vamos a estar ahí todos los meses que sea necesario hasta que firmes. Yo casi me desmayo ahí, digo, ¿qué voy a hacer con esto, no? Y luego voy a la Junta de Conciliación y Arbitraje y me dice el funcionario, no, pues sí, eso es una práctica común. Sí, eso existe y no podemos hacer nada en contra de eso. Sí, te pueden cerrar, sí, te pueden poner una bandera de huelga y te pueden matar. Sí. ¿Y qué hago? Wow. Le dije, oiga, ¿me regala una tarjeta suya, por favor? Y me la dio. Entonces cuando regresaron los del sindicato, les dije, miren, yo ya hablé con la autoridad, aquí está la tarjeta, y ustedes no pueden hacer eso. Y me creyeron. Y se fueron. Pero es terrible. Poner un negocio en México es una locura. Hay problemas con los proveedores que no cumplen, que son tramposos. Hay problemas con los empleados. Hay problemas con la gente que entra a las tiendas a robar. El robo es una cuestión espantosa en México. Hay problemas con los empleados que roban. Hay problemas por todos lados. Entonces, si alguien tiene un negocio, se merece un aplauso. Se merece un aplauso. En serio. Ok. ¿Por qué tener un negocio? Después de todo lo que dije, nadie debe de querer poner un negocio.
Pero ¿por qué poner un negocio? Para la gloria de Dios. Esa debe ser la razón. Dice la Escritura: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto es algo muy precioso, porque nosotros no solo podemos ser siervos de Dios, ministros de Dios, hacer algo para Dios cuando estamos atrás de un púlpito. Nosotros podemos ser siervos de Dios y hacer mucho para Dios cuando estamos atrás de un escritorio, cuando estamos atrás de un mostrador, cuando estamos atrás de un negocio. Allí podemos ser siervos de Dios, allí podemos ser ministros de Dios, y les voy a mostrar cómo es eso un poco después. Allí nosotros podemos ser instrumentos de Dios para que su luz resplandezca en toda esta nación. Como les digo, y realmente así lo veo y así lo pienso, hay demasiada oscuridad, hay demasiada corrupción, hay demasiados problemas para cualquiera que intenta hacer un negocio. Pero ¿sabes qué? Allí donde está el problema, allí donde está la oscuridad, allí se necesita la luz de Cristo. Allí se necesita que haya hombres y mujeres que emprendan negocios para la gloria de Dios. Allí se necesita que haya hombres y mujeres que tengan un testimonio que levante el nombre de Cristo en medio de esa oscuridad y en medio de ese lodo. Aquí una vez más quisiera traer el pensamiento de por qué hacemos negocios. Lucas 16:13 dice: ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y creo que esto se aplica a los negocios, al trabajo en general, pero a los negocios en particular. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Cuando trabajamos, cuando hacemos negocio, necesitamos decidir a quién vamos a servir. Si nosotros decidimos servir a las riquezas, si nosotros decidimos servir al dinero, si el propósito de nuestra empresa es simplemente enriquecernos, vamos a ir por el camino incorrecto. Nosotros necesitamos trabajar y necesitamos hacer negocios por Dios, para la gloria de Dios, hacer negocios con excelencia que traigan gloria al nombre de Cristo. Si tú has decidido vender flores, si tú has decidido fabricar zapatos, si tú has decidido hacer cualquier otro tipo de negocio, quizá has decidido hacer tacos, quizá has decidido trabajar en asuntos de tecnología, de computación. Cualquiera que sea tu negocio, necesitas hacerlo con excelencia, de tal manera que traiga gloria al nombre de Cristo. La cosa de las computadoras, por ejemplo, es un asunto complicado que la mayoría de nosotros no sabemos cómo hacer. Entonces necesitamos algún experto, y cuando llamamos al experto, puede ser que nos quedemos con una inquietud por dentro. Se me hace que este sinvergüenza, como yo no sé nada de esto, nada más se aprovechó de mí, le movió aquí, clic, 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 y la cuentota que me cobró. O podemos dejar otro aroma. Podemos dejar a la persona pensando: wow, este hombre o esta mujer sabe lo que hace, son unos expertos, son unos profesionales, y lo que me cobraron me parece justo y razonable. Es más, hasta le voy a dar una propina extra. Todo lo que hacemos necesitamos hacerlo
con excelencia y con integridad, de tal manera que dé gloria al nombre de Cristo. Hace, ya no me acuerdo cuántos, pero más de 25 años, Elías, el hermano de Javier, hermano de Capi, y yo tuvimos un sueño de poner una librería cristiana, y es una de esas pocas memorias que quedan muy claros en mi mente. Estábamos los dos parados en la banqueta en la calle de Madero, en la Ciudad de México, viendo un local que decía se renta. Y cuando estábamos allí, estábamos platicando acerca de la posibilidad de poner allí una librería cristiana. Y una de las cosas que allí dijimos: sí, vamos a poner una librería cristiana allí, pero no una librería cualquiera. Vamos a poner allí una librería que llegue a ser conocida de frontera a frontera en este país. Era un sueño. No sabíamos ni de qué estábamos hablando, no sabíamos cuánto costaría eso, pero era un sueño. Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo con excelencia, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo de tal manera que un día, de frontera a frontera, sepan que allí existe una librería cristiana que hace las cosas con excelencia. Y Dios, en su gracia, nos ayudó, y al correr de los años, esa librería fue conocida no solamente de frontera a frontera, sino que es una librería reconocida en todo el continente. Hoy la librería Maranata, que no es mi librería actualmente, pero esa librería en el centro de la Ciudad de México es la mejor librería cristiana de todo el mundo cristiano de habla hispana. Punto. Eso es la realidad. Y no lo digo en realidad por levantarme el cuello yo, no es eso. Nada más lo que quiero decirte es que si tú estás haciendo un negocio, si tú quieres poner un negocio, pon tus miras bien en alto. Piensa con excelencia, piensa en grande, piensa en que el negocio en el que tú estás o en el que vas a emprender, un día le dé gloria al nombre de Cristo. Esto debe ser nuestra intención siempre. Ahora, ¿cómo vamos a hacer negocios? Necesitamos hacer negocios con el respaldo de un carácter cristiano. Necesitamos mostrar en cualquier negocio que nosotros emprendamos un carácter eminentemente cristiano. Una palabra quizá sintetiza, resume poderosamente este concepto, y es la palabra integridad. Necesitamos hacer negocios con integridad. Ese es un ingrediente que lastimosamente hace falta en la mayoría de negocios en nuestro país, o quizá en el mundo entero. Hacer negocios con integridad. Esto significa hacer lo correcto en lugar de hacer lo conveniente. Hacer lo correcto en lugar de hacer lo conveniente. Trabajar con integridad en todas las cosas que tienen que ver con el negocio es un factor de máxima importancia. Mira, si tú como hombre o mujer de negocios defraudas al fisco o defraudas a tus clientes, tus empleados lo van a saber. Y entonces ellos lo van a hacer también. Y tú eres el que va a salir perdiendo.
Si ellos ven que tú engañas a los clientes o que tú engañas al fisco, entonces ellos van a sentirse plenamente justificados para engañarte a ti. La falta de integridad tiene consecuencias. Si tú no eres honesto, tus empleados tampoco van a ser honestos. Si tú no hablas la verdad, tus empleados también van a caer en la mentira. En nuestros negocios necesitamos basar las decisiones de negocio en los principios de la palabra de Dios, en principios de justicia, en principios de verdad, en principios de honestidad. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:11. Primera de Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí hay mucha riqueza en este pasaje. Que procuréis tener tranquilidad y ocupados de vuestros negocios y trabajar. Fíjate, el trabajo y el negocio deben de ir acompañados de tranquilidad. Si tú estás viviendo una vida estresada, si todos los días llegas a la casa con los pelos de punta y mírame y no me toques, tu trabajo o tu negocio te están causando un estrés excesivo y necesitas entonces revisar la situación que estás viviendo, porque esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú tengas tranquilidad, que tú tengas un paz en tu vida y que tu trabajo lo lleves a cabo. Sí, está muy bien, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucha energía, pero con tranquilidad, con paz, con reposo de Dios en tu corazón. Nunca debemos olvidar ese balance. Y entonces ocuparnos de nuestro negocio, trabajar con nuestras manos. Muchas veces alguien quiere poner un negocio porque piensa que de esa manera va a ser el jefe y ya no va a tener que mover ni un dedo, sino que todos van a trabajar para él y él nada más va a estar recogiendo el dinero. Pero el modelo de Dios es que cada uno de nosotros debe de trabajar con sus manos, debe de ser un ejemplo en el negocio. Y dice, a fin de que os conduzcáis honradamente. Esto es integridad. Debemos de conducirnos honradamente en todo lo que tiene que ver con nuestro negocio y con nuestro trabajo. Debemos conducirnos honradamente. Eso es el estilo de Dios. Eso es el estilo de los hijos de Dios ante cualquier circunstancia que se encuentren en su trabajo, aunque haya oportunidades, aunque haya se ofrezca con muchas ganancias. Nuestro principio es que debemos conducirnos honradamente. Una de las cosas que debemos de cuidar siempre en todo aspecto de nuestra vida, pero particularmente en los negocios, es que nuestra palabra debe de ser verdadera y debemos de cumplirla siempre. No debemos de prometer algo que sabemos que no podemos cumplir. No debemos de ofrecer algo que sabemos que no podemos dar. Nuestra palabra debe ser sí, sí o no, no. Debemos ser honrados y debemos de ser verdaderos y no debemos de prometer lo que no podemos cumplir. A veces
en el afán de ganar un negocio, en el afán de quedar bien con el cliente, le decimos sí, sí, y voy a hacer esto, y te voy a dar aquello, y te lo voy a tener para tal día. Si tú dices tu palabra, debes de cumplirla. Eso es la ley. Eso es el principio bíblico. Si tú diste tu palabra en cuanto a alguna oferta, en cuanto a alguna calidad de trabajo, en cuanto a un tiempo de entrega, en cuanto a cualquier cosa, tu palabra debe de ser cumplida. Ni siquiera se necesitaría firmar un papel, ni siquiera se debe necesitar firmar un contrato o una fianza, porque tu palabra debe ser suficiente. La gente que trata contigo, tus clientes, deben de saber que cuando tú dijiste algo, eso lo vas a cumplir. En el trabajo, tú como jefe, como supervisor, como dueño de la empresa, tú debes de ser el mejor ejemplo. El mejor ejemplo de puntualidad, el mejor ejemplo de ética de trabajo, el mejor ejemplo de palabra verdadera, el mejor ejemplo de excelencia en todo lo que haces, el mejor ejemplo de honestidad. Y se deben desechar todas las prácticas deshonestas y fraudulentas. Hay un concepto que la Biblia menciona varias veces. Deuteronomio 25, 13 al 16 es una de estas. Fíjate por favor lo que dice aquí esta palabra. Deuteronomio 25, 13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. La pesa y la medida de volumen, el efa. Dice, no tengas pesa grande y pesa chica, kilo de 1000 gramos y kilo de 800. Hay muchos que en el comercio venden kilos de 800 gramos y litros incompletos. Es una práctica desgraciadamente muy común. Pero lo que Dios nos está diciendo es que eso es algo que nosotros jamás debemos de hacer. Si nosotros vendemos por kilo, nuestros kilos deben de tener 1000 gramos, exactamente. Nuestra balanza no debe estar arreglada. Hay maneras de arreglar las balanzas. Así como los gasolineros que arreglan sus bombas y te venden litros que no son completos. Es nuestra responsabilidad, es nuestra honra y es nuestro deber para dar gloria a Dios de tener pesas completas. Dice Proverbios 20:10, gracias. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Y este concepto no solo se aplica a las cosas que se venden por kilo, por metro o por litro. Este concepto se aplica a cualquier cosa que nosotros producimos, a cualquier servicio que nosotros ofrecemos. Tenemos que dar la medida completa. Tenemos que dar precisamente lo que ofrecimos dar y no menos. No encontrar maneras para quitarle aquí, para quitarle allá, para engañar al cliente y hacerle pensar que le dimos más de lo que en realidad le dimos. Otro concepto que nos dice Proverbios 20, en este caso 20:17. El pan obtenido con falsedad es dulce al hombre, pero después su boca se llenará de grava. El pan obtenido con falsedad es dulce al hombre.
Puede ser que tú hagas un negocio, no sé, quizá tengas un vehículo desvielado o a punto de desvielarse y que tú sabes que como en 3 semanas ese pobre vehículo va a quedar bueno para el deshuesadero, o aquí le llaman el yonque, y tú lo sabes. Pero entonces dices, ¿qué hago con este vehículo? ¿Qué hago con este vehículo? Ya sé, lo voy a vender. Y pones tu anuncio en el aviso oportuno del norte y cae un jairito que no sabe de coches nada y lo ve que está bien limpiecito y pulidito y bonito. Dice, ay, qué bonito auto. ¿En cuánto me lo vendes? Pero tú sabes que está a punto de desvielarse. Tú sabes que el jairito tontito que no sabe nada de autos va a ir bien contento, dice, ahora sí, me voy a McAllen. Y antes de llegar ¿a dónde? ¿Cómo se llama? Antes de llegar a la China, Nuevo León, adiós. El pan. Y bueno, agarro ese ejemplo, es fácil de ilustrar ese ejemplo, pero en cualquier negocio, en todo negocio, hay oportunidades para cometer esa clase de actos. Y dice la Escritura, el pan obtenido con falsedad es dulce al hombre, pero después su boca se llenará de grava. Qué rico. El tontito ni sabe, mira, gané mucho dinero, pero eso, dice Dios, se va a convertir en grava en tu boca. Hay muchas oportunidades de hacer trampa en los negocios. Hay una situación muy común, aunque estamos ya en las épocas de las computadoras y la tecnología y tantas cosas, hay una situación muy común que ocurre en los negocios. Tú le compras a tu proveedor y tu proveedor lo surte y lo envía y tú lo recibes. Si tú al recibirlo pediste 1000 y lo cuentas y llegaron 998, inmediatamente agarras el teléfono y le dices, proveedor tal por cual, te pagué 1000 y me mandaste 998, quiero las 2 que me hacen falta. Y eso está muy bien, ¿verdad que sí? Pero si te llegaron 1050, cuentas, a ver, vuélvelo a contar. No, sí, son 1050. ¿Cuántos pedimos? 1000. Gloria a Dios. Ya, con esto voy a sacar lo del aguinaldo. Y muchos, quizá la enorme mayoría de personas, empresas, se quedan con el sobrante y no lo reportan. A nosotros, con tanto libro que manejamos, miles y miles y miles de libros, es muy frecuente que sucedan ambas cosas. Siempre han sucedido. Y a veces llegan 5 libros de más, y a veces 50 libros de más, y a veces 100 libros de más. Cada libro que llega de más es reportado al proveedor. Fíjate que me mandaste de más tanto. Y es una práctica que para nosotros es la regla, absolutamente. Claro que cuando hay faltantes también reclamamos. Hace poco nos llegó un sobrante que valía 2 millones de pesos. El proveedor contrató a una empresa de logística, esos hacen las cosas con las patitas, siempre se equivocan, pero en esa ocasión se equivocaron nada más que por 2 millones de pesos. Bueno, con eso hubiéramos podido sacar unos cuantos aguinaldos y podríamos irnos de vacaciones.
nunca he ido a Israel, entonces un viajecito a Israel no me caería mal. ¿Me alcanzará con 2 millones de pesos para ir un viajecito a Israel? Pues se me hace que sí, hasta me llevaría a mi esposa. Pero la instrucción inmediata, la reacción inmediata fue: repórtalo. No podemos quedarnos con eso, no es nuestro. Necesitamos hacer nuestros trabajos con honestidad. Dice Lucas 16, versículo 10: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Es muy importante para Dios la honradez. Es muy importante para Dios la integridad. Si tú no puedes ser honrado en lo poco, tampoco lo vas a hacer en lo mucho. Si no puedes ser íntegro en lo poco, tampoco lo vas a hacer en lo mucho. Estaba revisando la biografía del fundador de Hobby Lobby en los Estados Unidos. Es un hombre cristiano increíble, es un hombre de negocios cristiano increíble, un instrumento de Dios impresionante que ha causado un impacto en la sociedad americana. Y una de las cosas que él dice en cuanto al trabajo, en cuanto al negocio, es cuando una persona, porque ellos tienen tiendas de manualidades inmensas, entonces hay mucha mercancía, hay mucho producto allí, y dice: la razón número uno, así que despedimos a una persona de inmediato, es cuando roba algo. Dice él: a la primera, no hay segundas oportunidades. Si alguien roba algo, adiós, se acabó la relación. Es que si no eres honesto en lo poco, tampoco vas a ser honesto en lo mucho. Como hombre de negocios, como jefe, como supervisor, cualquiera que sea el lugar que tú tienes en una empresa, o si eres dueño de un negocio, necesitas integridad. Esto es el camino de Dios. Una de las cosas que un dueño de negocios debe de hacer es de cuidar el horario de trabajo de sus empleados. Estos coreanos les importa un cacahuate. Tienes que quedarte hasta que esto se acabe, y si se acaba a la 1 de la mañana, pues a la 1 de la mañana te vas. Y si no, gracias, no te necesito. Entonces es muy importante tener horarios justos, correctos, adecuados. Y creo que eso también es importante en la iglesia. Si yo termino todo lo que tengo preparado, hoy se van a ir a las 5 de la tarde. Entonces eso no es justo. Tenemos que terminar. Ya las tripitas se están gruñendo. Vamos a continuar, si Dios lo permite, y hay mucho más. Estoy apenas en los primeros 2 versículos del capítulo 6 de Primera de Timoteo. Hay mucho más que hablar y aprender aquí. Mi intención es ayudarte a encontrar tu lugar, ya sea como trabajador, ya sea como dueño de un negocio, de tal manera que trabajes y que tengas un negocio de acuerdo a los principios de Dios, y que eso llene de contentamiento tu vida, llene de satisfacción tu vida. Y no habrá nada que dé más satisfacción a tu vida que saber que tu trabajo o que tu negocio están siendo usados por Dios para glorificar
el nombre de Cristo.